Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestra lección que hemos dejado la anterior semana, pero antes vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 13, que nos dice: Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En estos días estamos viendo que hay demasiada especulación, ¿no? O sea, algunas noticias que son ciertas, otras que son falsas, que mandan y empiezan a alborotar a la gente. No seas parte de esto. Antes de enviar cualquier mensaje, siempre corrobora que la fuente sea confiable. No vaya a ser que tú también estés incurriendo en asustar a las personas. Bien, entonces piensa bien antes de mandar algún mensaje o algo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a continuar con nuestra lección. Muy bien, vamos a continuar lo que eran los fenómenos atmosféricos. La anterior semana hemos visto qué es el cambio climático. Ahora vamos a ver qué serán los fenómenos atmosféricos. ¿Y qué son? Los fenómenos atmosféricos no son nada más que los cambios que se producen en nuestra atmósfera. Bien, entonces, ¿cómo qué cambios? Como por ejemplo la lluvia, el granizo, ese tipo de cambios son. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Y vamos a empezar con el fenómeno del niño. Muy bien. Algo normal que pasa, ¿ya? Es que en Sudamérica, por el calor, se va calentando el agua en las costas hacia el mar, en el Pacífico. Cuando esto pasa, las corrientes marítimas empujan el agua caliente de Sudamérica hacia Asia, ¿ya? Cuando llegan a Asia, empiezan a enfriarse y en ese proceso se van formando nubes. Estas nubes se extienden hacia la atmósfera, empujándolas por las corrientes que también hay en la misma atmósfera hacia Sudamérica, lo que hace que en todo este sistema empiece a haber un clima cálido, lluvioso, algo normal, un clima muy cálido y agradable para todo, ya sea Asia o para Sudamérica, lo que hace que las corrientes de agua se equilibren, sean, digamos, tibia, porque aquí está caliente, aquí está fría. Entonces, como se va manejando, se va entibiando. Eso es lo que normalmente pasa. Pero ahora, cuando ocurre el fenómeno del niño, nuestra cantidad de agua aquí de golpe por las corrientes marítimas se van enfriando y calentando bruscamente, lo que hace que se empuje con mucha mayor fuerza las nubes hacia Sudamérica y en Sudamérica haya unas lluvias mucho más de lo que generalmente hay, con mucha más fuerza, más torrenciales. ¿Y qué pasa en Asia? En el otro lado, deja de llover y el agua se vuelve fría. Entonces, en este lado, en Asia, empieza a secarse y en nuestro lado, en Sudamérica, empieza a haber lluvias mucho más fuertes, lo que provoca ¿qué? Inundaciones, extremos ríos se desbordan, todo ese cambio climático, ¿no? ¿Por qué? Porque las corrientes marítimas y las corrientes de la atmósfera cambian, han cambiado tan bruscamente que es mucho más fuerte su movimiento y eso hace que las nubes, en vez de que se reparta y todo se vuelva cálido como generalmente es, lo empuje llevando las nubes solamente a Sudamérica y empezando a llover torrencialmente. Muy bien, ese es el fenómeno del niño. Ahora bien, en el caso del fenómeno de la niña, ocurre al revés. De la misma forma, por el cambio climático, estas aguas en Sudamérica, las aguas calientes que tienen acá, se las va llevando hacia Oceanía, hacia Asia también, ¿no? Y aquí el agua se vuelve fría. ¿Y qué pasa en Asia? Empieza a haber mayor cantidad de acumulación de los vapores del agua caliente y empieza a llover torrencialmente en allá. ¿Y qué pasa en Sudamérica? En Sudamérica nosotros tenemos una sequía extrema también. Al rato, el niño a nosotros nos provocaba mucha más lluvia e inundaciones. Ahora el fenómeno de la niña hace que tengamos sequía en Sudamérica y en el lado de Asia empieza a haber una lluvia intensa, inundaciones, maremotos y demás en esas épocas. ¿Cuándo se presenta? Generalmente por los meses entre diciembre hasta febrero más o menos.
Y este fenómeno o estos fenómenos, ¿cuándo aparecen? Aproximadamente entre cada 2 a 5 años. Puede ver que este año tengamos eso o no. En nuestro país pasa algo muy similar. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos un clima cálido por el lado de Beni, Pando y Santa Cruz y un clima más seco por el lado de La Paz, Oruro, incluido Tarija. Estos dos fenómenos, el niño y la niña, aparecen justamente en estas épocas. Y resulta que en Beni y en el lado de Pando empieza a haber lluvias tremendas, inundaciones. Y como el agua va escurriendo y cayendo, las inundaciones llegan hasta Santa Cruz. ¿Y qué pasa en el otro lado? Tenemos una sequía y unos fríos extremos, heladas extremas. Incluso en Tarija ya hay sequías extremas. Mientras un lado del país se inunda, el otro se está muriendo de calor y de sequía, no hay agua. Entonces, estos fenómenos son muy importantes para que nosotros tengamos también conocimiento. Ahora vamos a ver un fenómeno más que les parecerá algo curioso. Muy bien, ahora vamos a explicar el fenómeno atmosférico de la nieve, de dónde viene y cómo se forma. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien. Recuerden que empieza a llover y hay concentraciones de agua en todo lugar. Como a medida que va haciendo calor, como ahora estamos empezando, estamos ya por abril y empieza a calentar un poquito más de lo usual, nuestras agüitas, ya sea de los lagos, ríos y demás, poco a poco se empiezan a evaporar, formando unas pequeñas nubes. Estas nubes van subiendo, elevándose cada vez más a la atmósfera, empiezan a ser empujados por los vientos normales en la atmósfera, ¿ya? Y empiezan a enfriarse. Por julio, agosto, nosotros vamos a ver que hace más frío. Entonces, en la mañana hace calor, un fuerte calor y unos fuertes vientos, y en la tarde empieza a hacer frío, tanto que empieza a helar en las mañanas, ¿no ve? Entonces, estas nubecitas que se van formando poco a poco, ¿ya? Se van a ir empezando a condensar mucho más y van a empezar a formarse pequeños cristales de agua, porque no olvidemos que estas nubes simplemente son agua evaporada, ¿ya? Entonces empiezan a formarse pequeños cristalitos y por el peso de cada copo de esta nieve empieza a caer delicadamente a la tierra, provocando la nieve. No es un fenómeno difícil, si se habrán dado cuenta. Es algo muy bonito y muy simple que sucede. Simplemente el agua se evapora, se forma una nube, empieza a enfriar, haciendo que se empiecen a cristalizar y empieza a caer poco a poco la nieve, ¿no? Entonces es un fenómeno muy bonito y ustedes lo van a ver. ¿Cuándo empieza a nevar? ¿Cuándo empieza a aparecer las primeras nieves? Más o menos por los meses de noviembre. Cuando eso pasa en el campo, quiere decir que es momento de cosechar. ¿Por qué? Porque ha estado seco todo ese tiempo y con la primera nevada empieza a humedecerse y es como un indicador que en los campos tienen para empezar a sembrar papa, por ejemplo. La tierra está húmeda y puede sembrarse, porque después de eso vuelve otra vez a hacer un poco de frío y empiezan las lluvias, justo para que rieguen las plantitas y empiecen a salir los primeros brotes de papa. Bien, entonces, como se habrán dado cuenta, los fenómenos atmosféricos son muy simples de suceder, suceden en nuestra atmósfera y a veces hay cambios muy bruscos por la contaminación, que estos fenómenos tan bellos que están apareciendo, pues simplemente desaparezcan o se vuelvan un poco más fuertes y en vez de disfrutarlos, nosotros estamos teniendo miedo de ellos y no hay que tenerlo. Todo es una maravilla de Dios. Bueno, para terminar ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? En las copias que yo les envié hay un pequeño cuestionario al final de todo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a responder las preguntas de ese cuestionario. Hay una, si no mal recuerdo, que es de las capas atmosféricas que tienes tú que dibujar, no escribir, simplemente es dibujar capas, capa por capa. ¿Listo? Y un pequeño reto que también les estoy dejando. ¿En qué consiste? Ustedes me van a enviar una fotografía con el hashtag aquí casual y ¿en qué va a ir en estos puntitos? Puedes utilizar una de las 4 R's. Aquí casual, reciclando agua o reutilizando agua. O
aquí casual reciclando material orgánico o cualquier actividad que ayude a preservar y cuidar nuestro planeta. ¿Listo? Entonces tú te sacas una fotito y me envías aquí con el pequeño enunciado que les dejé, y ese es su pequeño reto. Que tengan una linda semana y no olviden siempre orar.